sabiduría práctica significa de tener una finalidad y ser capaces de proyectar mediaciones para llegar a la finalidad. En los ambientes podemos ver cómo se actúa en una síntesis práctica, la lógica procesual, la lógica de los principios, la lógica también de las finalidades. Cada ambiente, pero es necesario de precisar muchas cosas. Dos cosas son importantes. La primera es que el oratorio, por ejemplo, en la escuela, evolve en el tiempo. La escuela de Don Bosco no es la escuela de ahora. También el entorno cultural influye mucho. Sí, tenía solamente una imagen en italiano, por eso, pero se entiende. Es la lógica de las obras concretas, cómo Don Bosco fue andando, organizando sus propuestas educativas y podemos también conectar una tipología de obra con un escrito que en una modalidad narrativa incorpora esta lógica. Por ejemplo, en los años 30, Don Bosco es todavía un estudiante en la escuela secundaria de Chieri. Su actividad, la práctica del sueño de los 9 años, él cuenta, fue una actividad de la Sociedad de la Alegría. Es un asociacionismo en un entorno escolar, ¿no? Eso es como una primera intuición que después se desarrolla en el ambiente del oratorio festivo, solamente en los domingos. Aquí en bajo tenemos también los años de desarrollo. Esto es una propuesta de un día en la semana por un grupo de jóvenes trabajadores que tenían trabajo desde el lunes hasta el sábado, 12, 14 horas en el día, muy intenso, y único día de poder hacer una actividad más formativa y también de alegría. Se entiende por qué también el principio de alegría, porque el trabajo fue tan intenso, cansante, así, ¿no? Oratorio. Pero después cambia también la vida en el Piemonte. Después, también por Don Bosco es muy práctico de comenzar con las escuelas de la tarde por los obreros para la alfabetización, que fue un reto de estos años. Después también muchos de ellos fueron inmigrados desde los pequeños pueblitos de Piedmont en la capital Turín, y por eso un internado fue necesario. Es como una interacción con las necesidades del territorio. Después la revolución liberal, también todos los chicos, también del internado, que frecuentaron la escuela pública, no fue ya tan productivo por Don Bosco de enviar sus jóvenes en la escuela pública, porque esta estaba cambiando. Fue siempre más liberal, anticlerical, y no fue formativa con la finalidad de Don Bosco. Podría ser por la parte de un ciudadano, pero no por la parte de integración armónica con identidad cristiana. Y por eso Don Bosco trabaja mucho por los laboratorios y tener escuelas internas en el oratorio. Así, en 20 años, desde oratorio se cambia en un colegio como una obra principal. No cambia un ideal y no cambia el estilo, pero fue necesario cambiar los procesos. Y así, también cuando podemos leer,
sistema preventivo, las constituciones de los salesianos, reflejan ya un salesiano en un colegio con un internado. Esto es un entorno ideal, esto es una idea también de una comunidad salesiana que está en una escuela, en un internado. Cada uno de ellos tiene un rol en el colegio. Oratorio es ya secundario en los años 1870-80. Solamente después se desarrolla, con don Miguel Rúa, el sucesor de don Bosco, el oratorio de cada día, que fue un oratorio muy elaborado, intenso, con asociaciones, con deporte, escautismo, así. Porque también la escuela pública desarrolló muchas propuestas y ya también el trabajo infantil en Europa bajó mucho y por eso surge la categoría de tiempo libre. Y cuando los jóvenes tienen tiempo libre de cada día, algunas horas, es posible de responder con una propuesta educativa del oratorio de cada día. Y así también los laboratorios que fueron para un aprendizaje artesanal muy práctico, que se desarrollaron en escuelas profesionales. Y es también interesante que se desarrolla así por algunas necesidades que fueron del Estado por las leyes que limitaban el trabajo de los chicos en el proceso de aprendizaje, que debería ser 50% trabajo, 50% escuela. Y por eso también laboratorios, escuelas profesionales salesianas necesitaban una adaptación. Y así, adelante. En este sentido, es importante de ver cómo también don Bosco tiene una fidelidad creativa, una actitud de ser fieles a los principios, pero muy creativos en las obras concretas. Muchas veces nosotros somos liberales en las ideas y somos muy conservadores para procesos educativos, porque así se hace, así se aprende matemática y así se hace, ¿no? Debería ser una modalidad también inversa. Podemos ver algunos criterios que son actuales, se llama el criterio oratoriano, deberían ser aplicadas en cada una institución. Por ejemplo, una institución educativa salesiana es siempre una casa que acoge. Debería ser una parroquia no en el senso estricto, ¿no? Que evangeliza, escuela que encamina hacia la vida, es un patio donde encontrarse como amigos. Es ya muy conocido por los salesianos, pienso que también para todos ustedes. Pero es uno de estas frases famosas, pero no es tan claro cómo se aplica, porque es siempre más fácil de hacer evangelización solamente en la parroquia y organizar un patio, una lógica de oratorio de tiempo libre, pero en un oratorio hacer propuestas de escuela, ¿en qué modalidad? Sería cómo encaminar en la vida, cómo formar los jóvenes en oratorio sistemáticamente por una vida futura. Esto podremos ver un poco de concretizaciones en distintas obras. Ejemplo, podrían ser algunos ejemplos. Oratorio salesiano, como fue en el tiempo de don Bosco, también en colegio e internado. Fueron dos instituciones, dos obras, instituciones educativas típicas por los salesianos,
por 100 años, más o menos. Y después, algunas de las obras más recientes, como obras sociales y la universidad. Esta síntesis no es completa. Podría ser que no responde a una idea del oratorio en San Salvador o una escuela, un colegio acá en Guatemala, no sé, ¿no? Porque tenemos distintos modelos, pero algunos principios en estas obras están en una relación, algunas veces es dialéctica, otras veces debería ser de sinergia, de completamiento. Vemos un poco el oratorio en el tiempo de Don Bosco. La lógica principal fue entre catequismo, que fue la parte formativa más fuerte. No fue solamente catequismo de contenidos de la fe, de aprender en memoria todos los contenidos. Fue toda una formación por la vida de los chicos del primer oratorio. Y una otra lógica fue la recreación, la lógica de la alegría. En estos dos principios siempre tienen algún tipo de también tensión, podría ser tensión creativa, porque tienen lógicas, espacios distintos, como se ve también, no sé, por ejemplo, esto es el oratorio de Baldoco de ahora, ¿no? Es siempre típico que están las aulas, los espacios por la formación, el patio, los juegos, los campos de fútbol y así, por las actividades expresivas, recreativas. También el espacio dice mucho sobre una institución, ¿no? Y algunas veces nosotros como adoptamos nuestra pedagogía en espacios que no fueron construidos por salesianos. Se necesita de hacer correcciones y adaptarse. Y en otras tenemos la posibilidad de proyectar ex novo, ¿no? De nuevo una estructura, y sería inteligente de hablar mucho con los arquitectos de cómo funciona la dinámica de cada día, de las semanas, y cómo organizar los espacios, ¿no? Tenemos algunas también buenas prácticas en esto. En oratorio, la parte principal es la recreación, muchas veces. También en los primeros años de Don Rúa, de Don Álvera, fueron los primeros años, 50 años también después de Don Bosco, es siempre el primado de la lógica de la aceptación, de la acogida, del amor. Y también la recreación significa una traducción operativa en los juegos, en el patio, deportes, música, como ya dijimos ayer, ¿no? El juego y la fiesta son momentos privilegiados en el oratorio porque crean unidad, familiaridad, amistad, y también facilitan la comunicación de valores humanos y religiosos. En este sentido, cuando se hace, no sé, se dice torneo de fútbol, ¿no? Sí, así, sería interesante de pensar ¿por qué organizo un torneo? También para tener los jóvenes ocupados, desarrollar capacidades deportivas. Bien, es claro, es el juego. Pero ¿cómo lo organizo? ¿Cómo es la inscripción? ¿Cómo se hacen los teams que juegan? ¿Qué valores tengo en mi mente como objetivos y finalidades por una actividad? Aquí pueden entrar todos los principios del criterio oratoriano. Claro que en un oratorio no haré un curso de actualización de las competencias superespecíficas en ingeniería espacial, ¿no? No es esto el ambiente.
Pero puedo hacer muchos cursos formativos o puedo tener en mente un proyecto que sigue muchos valores en una lógica secuencial que por los chicos no necesariamente es un percurso formal. Oratorio es también una estructura interesante porque es la más flexible en las culturas distintas. En algunos países casi no existe un oratorio. En otros, por ejemplo, cuando fueron los primeros oratorios en Estados Unidos, fue más una actividad de club, como de la lógica inglés, británica. Fueron no tanto la lógica del patio, de la recreación, más de grupos, asociacionismo bastante formal, club de los jóvenes, ¿no? Y así, la integración con el principio del catequismo y la formación práctica religiosa, es interesante también que la cuestión de las condiciones de admisión en un oratorio, que no fueron tan muchos, casi cada uno podía ir en un oratorio, pero por Don Bosco fue que los jóvenes estén ocupados en algún arte u oficio, porque el ocio y la desocupación originan todos los vicios y por tanto es inútil toda instrucción religiosa. Fuerte, ¿no? Que dice, ok, para ti, mi muchacho, es importante que tú deberías trabajar. Fue un oratorio por estos pequeños obreros de esta época de los 1840. Y después del trabajo, el oratorio es integral, se integra bien y es productivo, porque trabaja ya en una vida que es ordenada, que disciplinada en un sentido, con el trabajo. Después el oratorio cambia. También el oratorio de Baldoco. ¿Qué piensan? En los años 1860, sería como 20 años después la fundación del oratorio. ¿Cuántos fueron los números de los chicos en Baldoco en oratorio? Después de 20 años, Don Bosco fue capaz, ¿no? Pero, ¿qué dicen? ¿Cuántos cientos fueron? Sí. 400. Más o menos, vosotros. Sí, claro, sí, es una pregunta un poco retórica, ¿no? Claro. Fueron, en los primeros momentos, ya el crecimiento de números fue muy grande. En los años 60, pero estos de oratorio solamente, fueron pocos, 50, 100, así, por diversas razones. También porque esta inmigración interna del Piedmonte no funcionó más. Los jóvenes fueron ya los jóvenes de la ciudad y casi toda la capacidad del oratorio de Baldoco fue llena con el internado, con los internos. Y se tenía algunos externos, pero fueron externos de la escuela. Y por eso fueron como 2000 más o menos los jóvenes de Baldoco, pero casi todos en relación con el colegio. Y así, bien, como regresando un poco al oratorio, es también importante de ver siempre cómo algunas de las lógicas fundamentales, como fue la recreación, recreo y catequismo, que no dicen todo. Es necesario de fundar algunas estructuras de soporte complementario que surgieron después, un acompañamiento personal, porque Don Bosco hizo esto después en la semana de trabajo, que he visitado todos estos lugares del trabajo, fue interesado, acompañaba escuelas nocturnas por la alfabetización, casa anexa, compañías. Así,
es posible de ver un poco cómo cada ambiente, cada obra educativa tiene su lógica primaria, después de una lógica complementaria, fundamental, y la mediación puede ser también a través de los procesos un poco distintos, que no son tan simplemente de recreación o de catequismo, pero son como respuestas a las necesidades concretas de los chicos. Esto es un oratorio en el tiempo de Don Bosco, de los primeros 50 años más o menos, ¿no? Así, una segunda obra fundamental en la mentalidad de los salesianos fue el colegio con internado. En italiano, cuando se dice collegio, eso significa escuela con internado, donde todos son internos, ¿no? Y por eso algunas veces se crea un poco de confusión, porque colegio acá no es con internado, ¿no? Y en la lógica del colegio con internato, la primaria es la parte formativa, que fue también, no fue un deber, es solamente para conectar con el principio de la disciplina, fue una ocasión por los jóvenes de crecimiento, de posibilidades por la vida de ellos, de formarse, de poder desarrollar una vida diferente de todas las generaciones que fueron antes, que solamente contadinos, en un lugar, en un mundo muy cerrado también mentalmente. Los colegios fueron una posibilidad de desarrollar una vida más intensa, más abierta, con nuevos horizontes. Pienso que sería interesante también ver un poco el modelo de la escuela de Don Bosco y también sus opciones. El primer modelo es la escuela humanista salesiana, fue la escuela del humanismo cristiano que integra no solo clásicos latinos y griegos, sino también los autores cristianos. Ya en el nivel de contenidos, Don Bosco fue interesado para hacer una síntesis. Por eso, primeros libros que publica Don Bosco son libros de textos por su escuela. Primer libro es un libro de oraciones, Il Giovane Provveduto. Después, todos otros son libros de texto por la escuela salesiana, donde se crea una armonía de contenidos. Se estudian clásicos, latinos, griegos. Eso fue la escuela y la alfabetización en Italia. Trabajó mucho con autores clásicos y trabajó con el latín, el griego. Todavía en estos tiempos, en Italia, el liceo clásico es este tipo de escuela, es el supremo modelo de una escuela secundaria, que es la calidad. No es muy práctico. Y por eso no muchos jóvenes frecuentan esto, porque te da una buena base humanística, antropológica, pero no te abre posibilidades de competencias prácticas, como podría ser más escuela técnica o un liceo científico. Pero en el tiempo de Don Bosco, eso fue el modelo, también laico y también para Don Bosco. Didáctica clásica. Don Bosco no desarrolla una didáctica distinta, pero siempre tiene una atención especial a los estudiantes que hacen un mayor esfuerzo para integrar todos en la dinámica, con una modalidad de acompañamiento. El profesor no es solamente profesor, es también acompañador, ¿no? Y después,
una capacitación artesanal con talleres internos dirigidos por maestros artesanos y progresivamente llega a una idea de escuela profesional que fue también estructurada, se aprenden también idiomas, aritmética, computación, esta de tipo de hacer las cuentas de su propia oficina, ¿no? Y siempre aspectos religiosos no están solamente destacados una clase de religión, están como una lógica interna en los ejemplos, son incorporados en la enseñanza, en el aprendizaje. Pero es también muy importante la calidad profesional, que el ideal de una escuela profesional de Don Bosco es una fórmula de artesanía culta y práctica, en la que el sentido de precisión, de calidad es muy importante. Por eso la parte religiosa y la parte profesional no están como en competición una con otra, pero se están integrando. Esta es una de las lógicas, sobre todo en la escuela de estos tiempos. Aquí sí, también algunas de las fotos de algunas casas debería ser esta Valsalice en Turín. Fue también una solución típica por los arquitectos salesianos, que el patio está en el centro. Esto es una pequeña escuela. Después las aulas están aquí, es el refectorio y la capilla. Así todo está en el único plano, ¿no? Se puede frecuentar. Después una lección es inmediato de entrar en un patio. La asistencia es más simple, todo es un poco más transparente. Después están oficinas o los cuartos, están después en otras partes de la casa. También la comunidad vive en la misma casa, es importante. No es solamente una vida destacada, distinta, con solamente horarios de trabajo, pero es una vida compartida. Eso fue un modelo clásico, muchas casas en Italia, y también pienso que también en otras partes del mundo, especialmente en América Latina. Algunos hermanos salesianos, sí, una experiencia con un colombiano que vino en Italia y tenía una experiencia de déjà vu, que, esto es una casa, estoy la primera vez en Italia, pero esta casa la conozco, acá son las clases, es así, fue igual, así como igual a una casa en Colombia, que construida con el proyecto de una casa en Piedmonte, ¿no? Que después claro que las exigencias estructurales arquitectónicas en Colombia no son las mismas en Piemonte, pero eso es un otro discurso, ¿no? Pero la escuela de Don Bosco y después el principio, siempre algunas fotos, que es complementario, especialmente en el internado, fue el sentido de familia. No solamente una escuela profesional, sino una pertenencia a una comunidad. He aquí la importancia de la recreación, deportes, academias, música. Los teatros fueron, sí, también cada semana se hizo algún teatro, los grupos, estas actividades. Y fue estratégico el trabajo de los jóvenes salesianos que fueron asistentes, hacer una presencia intensa de acompañamiento de cada día. Algunos salesianos hicieron
todavía una práctica en estos tipos de ambientes. Sí, también yo hice por 2 años en mi tirocinio práctico. Es una vida intensa, desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la tarde. Siempre estar con los chicos en todas las actividades, acompañando, pero las relaciones que se crean son muy fuertes, que fue una escuela secundaria, es por toda la vida. Estos chicos, cuando tienen alguna duda o cuestiones de vida, siempre se consultan entre ellos, 20, 30 años después. Por eso es esta importancia de las relaciones del espíritu de familia, que no es solamente una cuestión, una otra casa, con la misma lógica. Es la misma Valsaliche de ahora, ¿no? Como se desarrolla en el tiempo, siempre es más grande, tal vez las lógicas de desarrollo no siempre son gestionadas con un criterio también pedagógico. Y algunas veces se hacen expansiones y después, algunos años después, la casa es un poco en crisis, vacía, porque no se pensaba también a una adaptación del modelo pedagógico, el modelo educativo pastoral. En un colegio con internado fue muy estratégico de cómo se hiciera el acompañamiento personal, cómo los educadores, profesores estaban también fuera de la clase con los jóvenes. Y también las compañías, que fueron no solamente los grupos de aprendizaje, como las clases, compañías no fueron solamente de actividades de tiempo libre, expresivas, sino fueron grupos de jóvenes que participaron ya en las actividades educativas, en una modalidad. Fueron como animadores de otros. Fue como educación entre pares, ¿no? Y la existencia de las compañías fue un punto llave por todos los visitadores, porque los superiores visitan las casas y cuando en una casa no estaban las compañías, fue siempre mencionado, ¿no? Aquí es necesario de trabajar mucho más con las compañías, porque cuando funcionan, cambian un ambiente, no está solamente un grupo de profesores, de superiores, el grupo de los jóvenes, sino se crea muchas interconexiones. También el flujo de informaciones, de retroalimentación es casi automático, ¿no? Tiene mucho sentido esta intuición de Don Bosco. Colegio internado. Ahora algunas consideraciones solamente con las obras sociales que son muy distintas, ¿no? En el mundo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Adelante. Bien, ok. Porque el contenido es mucho. Bien. Porque tenemos muchas actividades distintas, algunas grandes, pequeñas, que responden a las necesidades del territorio. La primera casa que cambió un poco el paradigma de las obras sociales fue en Italia Arese, una casa que fue un cárcel por los juvenil, que se convirtió en una comunidad educativa de estilo salesiano. Fue una aventura muy interesante este cambio, y los salesianos no fue una requesta de los salesianos de trabajar, fue una imposición del cardenal de Milán, ¿no? Ustedes deben trabajar acá. Y se pusieron con mucha también inteligencia, estudiaron pedagogía, se consultaron con expertos en Europa, y así fue una experiencia interesante, entusiasmante, que cambió un poco el paradigma de los salesianos. Es posible de trabajar en estos campos, también de la salud, de respuesta a las emergencias, del
abandono escolar con chicos soldados, son, sí, desastres de cada tipo, de dependencias. Y la motivación, porque antes la motivación, también en el tiempo de Don Bosco, ya fueron de las consultaciones si Don Bosco organizaba una obra correccional en Madrid, pero no logró este proceso porque no fueron las condiciones de trabajar con el sistema preventivo. Y el modelo de base es el modelo del buen samaritano, que no se puede estar solamente destacados cuando estamos en contextos donde la pobreza y la necesidad es muy fuerte. No siempre es posible destacarse y trabajar en una lógica solamente de prevención primaria. Acá se trabaja ya con una lógica de una prevención secundaria o terciaria, ya con jóvenes que están en la dinámica de dependencia, de violencia o de problemas comportamentales. Por ejemplo, limitación de acceso a la educación, falta de reconocimiento de la dignidad humana. Por eso, la primera atención es la respuesta a una pobreza y exclusión. Eso es la primera dinámica que organiza la vida de una institución social, pero es importante de no, ¿cómo se dice?, de pensar siempre también en una lógica de prevención, que esta obra no trabaje solamente con los individuos en una lógica de rescate, se dice, ¿no?, de reeducación, sino que trabaje también con una acción sistemática social, que no se reduce a la asistencia momentánea, que remedia la marginalización, los procesos que son en la base porque estos jóvenes están acá, en esta situación y condición. Trabajar con las causas, porque si no, se podría también convertir en un trabajo que siempre después no trabaja con la mente de Don Bosco, ¿no? Y por eso la mentalidad social nueva y también trabajar con la cultura y política. Y algunos principios en las obras sociales que son típicamente conectadas también con la pedagogía salesiana es la lógica de la resiliencia, que sería también en educaciones difíciles, esta dificultad puede ser un motivo porque los jóvenes se desarrollan más que los otros, porque viven momentos difíciles, pero aprenden. ¿Por qué están en esta dificultad? Su maturidad y competencias adquiridas son muy fuertes. Podrían ser líderes. No todos, y no es automático, no todos pueden entrar en esta lógica, pero es un buen, como un marco teórico también por el trabajo. Y también una pedagogía no solamente individual, sino grupal y comunitaria, que es típicamente salesiana. Podría ser, estos son los principios que ya hemos visto. Por la universidad tengo solamente una pequeña reflexión. No es toda la universidad que vive esta dinámica, pero como las universidades salesianas son de esta época, de los 30, 40 años últimos, eso que es importante, claro que es la dinámica que conecta todo, es elaboración de una cultura, de una propuesta de formación que media entre valores cristianos y la ciudadanía, ¿no? El contexto concreto. Pero esto que es importante es formación de los estudiantes, es porque son estudiantes adultos, jóvenes adultos, y por eso esta dinámica que ya hemos visto ayer,
del trabajo en un liderazgo de excelencia, eso es uno de los puntos que podría ser típicos, ¿no? Encontrar la razón elemental de vivir y de instrumentos para un desarrollo suficiente de la profesión. Esto es una transmisión de algunas competencias muy técnicas, que está bien, y también estructura muchos de los contenidos de nuestro aprendizaje. Pero después, trabajar también en una lógica de transacción que es, en el idioma de Don Bosco, es de purificación, de cambiar actitud de acciones, transacción, iluminar la mente para volver bueno el corazón. Eso, trabajar con los valores, la ética, educación del carácter. Después, también trabajar en una lógica de comunidad de práctica, porque no todo es solamente un aprendizaje en clase. Muchas dinámicas se aprenden por una vida compartida en un laboratorio, en un ambiente de trabajo. Son teorías también de pedagogía actual de últimos 30 años que tienen sus metodologías de trabajo. Relaciones no son solamente en el patio, en la espontaneidad. Relaciones pueden ser también formativas en un aprendizaje de un currículo universitario. Después, una transformación cuando la afectividad, la vida de la comunidad motiva a la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza espiritual, ¿no? Se acompaña a un joven de maximizar su potencial personal, de descubrir su vocación. Porque así dice también Braido, fue interesante, es del liderazgo de excelencia, que el horizonte de santidad no es solamente la excelencia en sí, pero es la santidad que supera el implícito gnosticismo y pelagianismo, que son algunas problemáticas en las 2000 años de la vida de la Iglesia. Porque el gnosticismo significa que yo puedo conocer todo con mi razón. Y en el cristianismo no es así. Puedo conocer mucho, mi vocación es de conocer siempre más, pero también algunas cuestiones de la vida más profundas son reveladas por Jesucristo. Y también la lógica de aceptación de un límite de la razón es importante. También, especialmente por una excelencia, ¿no? Y así el pelagianismo sería que si yo tengo mi sueño en mi vida profesional, de trabajo, de mi vida personal, puedo hacerlo. Si tengo una voluntad fuerte, si tengo decisiones, puedo hacerlo da solo, por mis capacidades. Esto es pelagianismo. Y no es así. Don Bosco trabaja con una lógica de vocación, que es no solamente una vocación de ser un sacerdote, un salesiano o un educador, es una vocación muy personal donde Dios nos comunica un ideal que es el único ideal perfecto para mí, que estoy creado para ser esta persona. Porque muchas veces somos un poco, no sé, como el mundo moderno, ¿no? Como se dice en inglés, self-made man, okay, que nosotros hacemos nosotros, como somos autores de nosotros mismos. Sí, en parte sí, pero en mucha parte no. No es un límite. En mucha parte somos producto de la cultura, del ambiente, de nuestra familia, genética, y también, pero en una modalidad propositiva de esperanza, es la vocación, que no es solamente una lógica racionalística y voluntarista. Eso podría ser un poco. Y la parte más importante, pienso que es el protagonismo de los jóvenes. Más se va en profundidad, más se trabaja con el liderazgo, más son protagonistas los jóvenes en las actividades.
eso no sería tan fácil de hacer los niños del kinder ser protagonistas. Sí, sí, en modalidad simbólica podría ser, pero no realmente. Con los jóvenes universitarios, claro que sí, que es necesario. Y una otra cuestión es la formación de los educadores, que quieren una formación específica, y aquí una pequeña iluminación o el estímulo podría ser una carta de Don Vecchi que habla de una nueva idea de educador, que es también, no es solamente el profesor eficiente, es también formador, es testigo de los valores, es acompañante, animador de la comunidad y líder y gestor de proyectos. Eso es también una idea que Don Vecchi aplica a los salesianos nuevos, que no es solamente el salesiano que educa por sí mismo con un grupo soltero, no, es un salesiano, es un educador, ¿no?, que anima una comunidad. Y así están algunas capacidades es necesario de interpretar nuevos lenguajes culturales, tener un proceso espiritual profundo, ¿no?, una solidez espiritual, porque si quiero dialogar con todos los desafíos del mundo social, político, cultural, tengo que ser profundo en mi vida espiritual. Y también todos los procesos de orientamiento, de acompañamiento, animación, formación de los adultos también. Porque ya con los jóvenes universitarios es necesario de trabajar como con adultos, también expectaciones, no es siempre acompañamiento directivo de dependencia o de independencia, es ya en una lógica de interdependencia. Eres tú, joven, que después de este camino universitario eres libre para hacer tu vida con responsabilidad, con valores, internalizando todo, ¿no? Y así es también útil e importante de hacer esta síntesis entre fe y cultura. Una capacidad así de lectura inteligente de la realidad se llama también fidelidad creativa, que no es solamente una actitud abstracta, es una actitud muy práctica de planificación, de ser capaces de ser fieles a sí mismos, a su propio proyecto de vida y de adaptarlo a las situaciones concretas. Y la reflexión sobre experiencia educativa con una lógica de formación permanente. Pienso que esta lógica de interdependencia es mucho en sintonía con la formación permanente. Y así podría ser la última parte de una racionalidad que valoriza también el pensamiento teológico o las razones de la fe. No solamente teología en senso estricto de los teólogos profesionales, sino hacer ejercicios de discernimiento en la vida de cada uno de nosotros, con instrumentos como ayer, ¿no? Principios, qué objetivos, qué razones tengo en mi vida, cómo hago el discernimiento de la voluntad de Dios. Oración, que oración no es solamente una práctica que tengo que hacer porque soy cristiano, es una modalidad de cómo entrar en una sintonía con el mundo, con Dios, con mi parte más profunda, vida buena, sabiduría, meditación, contemplación. Sí. Bien, tengo también una otra presentación, porque en el título que tuvimos fue también el contexto de las culturas que cambian, pero podría ser, hagamos después, 10 minutos. 15, bien, ok.
Bien. Porque ustedes están en un contexto de Centroamérica, con una cultura más o menos que se comparte de algunas de cuestiones importantes, pero estamos en un proceso de un cambio cultural. En la comunicación existen lógicas muy profundas de las sociedades, la cultura oral, donde la comunicación es directa, cuando se habla uno con otro, escrita, y también esta lógica más digital, con inteligencia artificial también en el último momento. Y así, esta distancia, porque los jóvenes están inseridos mucho más que nosotros en una lógica digital. Cambia una cultura, también cambia una identidad de los jóvenes, y estamos en todo el mundo salesiano, estamos viviendo esta distancia de los educadores y de los jóvenes, que es intergeneracional, cambio de una generación distinta, pero también una otra modalidad de comunicar. Por eso podría ser interesante de ver la cultura oral, cómo está, cómo estuve tradicionalmente. Es la cultura de la narración, solamente donde la lógica es que es necesario de memorizar los contenidos, porque no está nada es escrito, nada es estable, todo es en la memoria, en las relaciones, y si yo apartengo a un grupo, tengo acceso a la información. Por eso la lógica social y comunicativa fue muy próxima. La memoria, la escucha es importante, no tanto cuestiones visuales. En el mundo también del Evangelio, del Nuevo y Antiguo Testamento, es un mundo ya entre escrito, entre oral. El escrito fue una revolución, sobre todo con la imprenta mecánica, ¿no?, de Gutenberg, donde fueron muchos contenidos ya difundidos. Los primeros bestsellers. ¿Quién fue el primer autor de bestseller en el mundo? ¿Qué dicen? 1500, así. Martino Luther. Por sus escritos, toda la reforma protestante tenía esta fuerza y suceso por la imprenta. Fueron como 30-35% de todos los libros de los primeros años de la imprenta autor fue Lutero. Después, claro, la Biblia y otros escritos clásicos, pero fue una revolución que es interesante estudiar para comprender las dinámicas de cambio de culturas comunicativas. Si bien, estos son solamente como ilustración también de cambio. Cuando la cultura escrita es elitista solo por algunos, también el nivel, el lenguaje, el idioma, las formulaciones son muy intelectuales. Después son siempre más visuales, cómics, ¿no?, que están cambiando también la cultura escrita. Ahora estamos más en una cultura digital donde están figuras que antes no existían, no fueron, ¿no? Geek, el informático, apasionado de los computadoras, no es más uno que es fuera del grupo, ¿no? Es uno que comprende las dinámicas profundas del programador informático. Hacker, startupper. Es hikikomori también, el fenómeno de cerrarse en casa y de no ser capaz de interactuar con ninguno solamente por internet, ¿no? Hikikomori es una palabra japonesa, y en las culturas asiáticas esta es un fenómeno muy fuerte de cientos de miles de jóvenes. Así. Está el cambio, pero el tiempo corre.
La parte de la inteligencia artificial será desarrollada mañana, por eso puede ser que ahora no es necesario de trabajar con esta, pero quería como compartir con ustedes como un esquema que puede ayudarnos a ver algunas dimensiones de la cultura de la comunicación, porque no somos solamente inseridos en una cultura digital. No, la cultura oral siempre existe. Estamos hablando unos con los otros. Estamos estudiando contextos. Y así, por ejemplo, la parte de la interacción es colectiva en la cultura oral. Se habla en grupos, se hacen narraciones. En la escrita es individual. En cultura digital es también anónima, que muchas veces no se sabe quién es el autor, no es solamente individual. También el tipo de comunidad es distinto. Podría ser una tribu en la cultura oral, una sociedad de masa por la imprenta mecánica, es la masa que es más estandarizada, pero en la digital es más un enjambre. Es más emotivo, es una idea de un filósofo alemán de origen coreano, Byung-Chul Han, que habla que así es la comunicación, muy instintiva, que algunos es una dinámica y todas las comunidades online son más un enjambre que una masa o un individuo. Y así también si los textos son estables o cambian. También esto es una cultura, porque la universidad nace con la cultura escrita, más o menos, con un estudio analítico, crítico. Esta es la ciencia, ¿no? Hacer un análisis, una crítica, una síntesis del conocimiento. Ahora, la mentalidad es más más consumista. Consumimos contenidos audiovisuales. Esto es más la cultura digital, cuando se piensa. Fueron algunos estudios en Europa sobre cuánto tiempo utilizan los chicos escorriendo los reels, los videos en las redes sociales. Algunos países fueron como 7, 8 horas al día, que es prácticamente todo el tiempo fuera de la escuela, o en escuela también, ¿no? Es un tiempo de formación implícita, increíble, ¿no? Que te da criterios de qué cosa es interesante, cómo es el mundo, ¿no? Y ya algunos de nuestros universitarios en Roma que te dicen que este youtuber dijo así, son quotados, son citados. Esto es la mentalidad, ¿no? Es necesario de hacer algunas integraciones, ¿no? Así podría ser con las culturas comunicativas, cuando se habla de una cultura, de una nación, de un pueblo. Por ejemplo, cuando tenemos un debate en Italia, ¿cómo se hace? Que en Italia es necesario de explicar mucho en el inicio. No se puede hacer solamente una pregunta de una frase, así, no. El contexto es importante. Después, cuando uno no entiende el otro, ¿cómo se hace la claridad en una comunicación entre dos personas? Hablando más, ¿no? Eso podría ser que no es tan distante también con las culturas latinoamericanas. Pero si habla un italiano con un finlandés, que son la parte de una cultura opuesta, que hablan poco y cuando quieren claridad es necesario de hablar menos, de definir. Eso es la pregunta es 1, 2, 3 y no mucho. Es una otra cultura, podría ser muy extraña para ustedes, pero existen también en el mundo salesiano. Cambia la dinámica, cómo se educa, cómo se habla en un capítulo general,
¿Cómo habla un alemán? Por ejemplo, ¿cómo se habla la contratación cuando es en Estados Unidos? Que podría, así existen muchos modelos, ¿no? En el sentido que es importante de ser claros desde el inicio. Todas las informaciones están acá. Esto podría ser en Italia percibido como agresión o ingenuidad. No, todas cartas no, nunca en Italia. Y después, cuando el otro no entiende, habla con más fuerza. También cuando una lucha es también comunicación, son agresivos. Otras culturas, con culturas asiáticas, coreanos, chinos, japoneses, esto no funciona, ¿no? Y en este sentido, no es solamente como una curiosidad para ustedes, pero también nosotros tenemos un poco de culturas de comunicación de familia, tipos de ideales, cómo se habla uno con otro, y algunas veces no nos encontramos, ¿no? Así es con los alemanes, podemos ir adelante con los polacos, por ejemplo, que es un poco la cultura esta. Una cosa que podría ser interesante es qué tipo en comunicación, cómo es importante la cuestión de información precisa de los datos y cómo es importante la calidad del diálogo. Así al menos es un autor, no es la verdad absoluta. Dice que por americanos, latinoamericanos, es más importante la calidad del diálogo, del respeto, de todas las partes comunicativas, no solamente el dato, el número. Esto cambia claramente también una metodología también educativa, porque si nosotros adaptamos metodologías estadounidenses en nuestras culturas y no cambiamos nada, podría ser que no todos pasos se ponen en respecto de una nuestra cultura. También cómo se organizan las reuniones, cómo se habla. Es necesario en Italia, por ejemplo, que es la categoría de small talk, de las palabras que se dicen antes, se toma el café, porque es estratégico, crea un contexto de donde se entiende después cómo se desarrolla la reunión. Por eso no es importante de comenzar en tiempo. Es importante comenzar después las charlas pequeñas desde el inicio, ¿no? En Alemania no, como no es la precisión, es importante. Así, es solamente para decir que también las culturas cambian y también en la educación puede ser importante, podemos desarrollar un poco más después, podría ser la identidad cambia también, estilos de comunicación, tipos de liderazgo y procesos de cambio, como esta sería como una tabla, última slide, donde es una síntesis que he preparado por una encuesta internacional que haremos en los próximos 3 años sobre el sistema preventivo, cómo la educación salesiana se vive en las culturas. Por ejemplo, si la identidad personal es individual en algunas culturas y en otras es comunitaria, cambia la modalidad de trabajo, que el punto de partida podría ser de las culturas más comunitarias, como acá, es que para mí es importante de definir quién soy yo y cómo puedo potenciar mis capacidades, porque es implícito que apartengo a una comunidad, a una familia. Pero no sé, en Alemania o en Corea, cuando la individualidad es más fuerte, es más importante de trabajar como salesianos en el sentido comunitario, con dinámicas y metodologías de aprendizaje cooperativo, por ejemplo. Así, culturas más femeninas, más masculinas, la lógica de la cura, del cuidado, así, confianza, resultados.
Sí, sobre esto se podría hacer un curso de estudio, un currículo también, ¿no? Cómo la cultura influye sobre nuestras percepciones. Así, para concluir, pienso que es importante que también las obras que tenemos, salesianos, las instituciones, incorporan las lógicas, principios, procesos, culturas comunitarias, valores. Y es importante de escuchar nosotros cómo vivimos la lógica de la escuela, para no ser estandarizados en un nivel de una mentalidad muy común, que en el fin una parroquia salesiana es como una otra parroquia. Una escuela salesiana podría ser como una escuela cualquiera. ¿Cómo se traducen los principios y los procesos en también estructuras, en modalidades, opciones concretas? Eso es un poco la lógica de cómo hacer educación salesiana institucional en una obra típica.